Hola, mi nombre es Ana Cubillo y les voy a estar explicando tejidos vegetales. Pero, ¿qué es un tejido? Se le conoce como tejido a las células que se van a organizar en estructuras más complejas. Cada uno de estos tejidos se ha especializado para cumplir ciertas funciones y se va a dividir de acuerdo a la función que tienen. Comenzaremos revisando el tejido meristemático. Se le conoce como tejido joven, ya que se encuentra en constante división celular. Y esto es posible gracias a que sus células tienen varios núcleos y son grandes, que se van a encontrar en constante mitosis. Los meristemas nos van a generar células que dan origen a nuevos órganos, y estos se dividen en meristemas apicales. Estos se encuentran en la punta y en los extremos de las raíces, como se observa en la imagen. Proporcionan células adicionales, lo que permite crecer a la planta en longitud, hacia arriba o hacia abajo. A esto se le conoce como crecimiento primario. En plantas herbáceas como las que vemos en la imagen, el crecimiento primario produce casi todo el cuerpo de la planta. Por otro lado, nos encontramos con los meristemas laterales, que van a hacer crecer a la planta en grosor. Estos cilindros de células en división se extienden a lo largo de las raíces y de los tallos. También son llamados camión vascular y camión de corcho. En plantas leñosas, el crecimiento se produce aumentando la circunferencia de la zona de los tallos y de las raíces donde el crecimiento primario ha cesado. De aquí retomamos camión vascular, que aporta capas de tejido vascular llamado xilema secundario, lo que llamamos comúnmente madera, y floema secundario. De esto revisaremos un poco más adelante. También nos encontramos con el camión de corcho, que va a reemplazar la epidermis por una peridermis. Esta peridermis es mucho más rígida y gruesa. Igual, este tema lo vemos un poco más adelante. En plantas leñosas, el crecimiento secundario y primario es simultáneo, pero va a ocurrir en distintas zonas de nuestra planta. En las partes más antiguas hay mayor crecimiento secundario, como recordemos, en grosor. En las células del meristema la división es frecuente. Los productos se pueden quedar en él o ir a otros órganos o tejidos de la planta. Tejidos protectores. Estos forman una capa externa para proteger a la planta de agentes externos y de estímulos que le puedan afectar. Primero hablaremos de la epidermis. Esta es una única capa de células vivas y con una vacuola grande que puede almacenar diferentes compuestos, generalmente en solo pared primaria, y va a persistir en todos los órganos que no tengan crecimiento secundario. Va a recubrir el cuerpo primario de tallos verdes, raíces, hojas, flores, frutos y demás. Como ejemplo tomaremos una hoja. Se encuentra en la parte superior, lo que llamamos haz, y ayuda a proteger tanto de estímulos mecánicos como de pérdida de agua, porque a esta parte el sol llega directo. Para lograrlo cuenta con una cera, que se le conoce como cutícula. Es la parte abrillantada que vemos cuando tomamos una hoja. Además de protección, este tejido le ayuda a la respiración y reconocimiento de agentes patógenos. Tenemos modificaciones en la epidermis. A estos se les va a conocer como pelos o tricomas. Pueden ser absorbentes como en las raíces o urticantes como en ciertas plantas. Y estos van a ayudar a la planta a procesos como absorción de agua, regulación de temperatura, protección y percepción de estímulos. Ahora hablaremos de la parte de abajo de las hojas, que se le conoce como embés. Es importante porque aquí encontramos los estomas, que actúan en el intercambio gaseoso de las plantas y provocan pérdida de agua. Cada estoma está constituido por un par de células arrillonadas, que se les conoce como células oclusiva o células guarda. Poseen núcleo y organelos celulares, como los cloroplastos. En estas células hay un pequeño orificio llamado osteolo, y están rodeadas por células anexas que son determinadas dependiendo del tipo de aparato estomático. Se les conoce como células acompañantes. La cavidad ubicada por debajo del estoma está limitada por células parenquimáticas para permitir el intercambio de gases. Más adelante hablaremos sobre el tejido parenquimático. En tallos viejos, donde se ha endurecido, son reemplazados por las lenticelas, que prácticamente cumplen la misma función del estoma. Continuamos con la peridermis. Esta protege a la planta y forma la madera, lo que llamamos crecimiento secundario. Lo va a conformar el camión suberoso o también llamado camión de corcho. Son células muertas que tienen paredes cubiertas por una capa gruesa de suberina. Esta es impermeable al agua y a los gases y va a soportar la acción de los ácidos. También tenemos la felodermis, que es tejido parenquimático vivo formado por felógeno hacia adentro, como observamos en la imagen. En tallos y raíces, la epidermis es reemplazada por la peridermis en el crecimiento secundario. Ahora hablaremos de tejidos fundamentales. Aquí nos encontramos con el colénquima.
que se localiza en órganos en vía de crecimiento y en órganos maduros de plantas herbáceas, y va a estar bajo la epidermis. No está presente en raíces, pero son células vivas, resistentes, flexibles y se alargan junto con tallo y hojas. Y estas células no se encuentran lignificadas. La lignina produce el endurecimiento. Además, tienen su pared primaria muy engrosada y de forma irregular. Su pared consta de celulosa, sustancias pépticas y abundante agua, y pues no van a tener pared secundaria. Se agrupan en cadenas o cilindros y ayudan a sostener las partes jóvenes de los brotes de la planta. En tallos jóvenes y peciolos poseen cadenas debajo de la epidermis. Un ejemplo muy claro son las cuerdas del apio. Cuando comemos apio podemos sentir esas cuerditas o esos hilos que al comerlos pueden ser algo molestos, pues son ejemplos del colénquima. Otro tejido fundamental es el esclerénquima. Son células muertas y rígidas que tienen pared secundaria con celulosa y está fortificada con lignina, caso contrario que en colénquima no encontrábamos. Cuando son maduras no pueden alargarse. Estas células se encuentran en zonas de la planta donde se detuvo el crecimiento longitudinal. Recordemos que es el crecimiento primario. Muchos mueren en la madurez. Sus paredes rígidas prácticamente quedan como un esqueleto y pueden durar cientos de años. Estas van a aportar resistencia. En zonas de elongación, la pared secundaria del esclerénquima inmaduro forma espirales o anillos que permiten que se estiren como resorte al alargarse la célula. Aquí encontramos dos tipos celulares. Las esclereidas, que son llamadas también células pétreas, son cortas y de forma irregular, con paredes secundarias muy gruesas y lignificadas, que le dan dureza a la cáscara de la nuez y a la textura arenosa que sentimos en las peras al comerlas. Por otro lado tenemos las fibras, que son filamentos largos y delgados, son fusiformes y tienen un uso comercial para hacer sogas y tejidos. El ejemplo más típico son las sogas del cáñamo. El último tejido fundamental del que hablaremos es el parénquima. Son células que poseen paredes primarias delgadas y flexibles, carecen de pared secundaria y se caracteriza este tejido por ser muy abundante. Gracias a la turgencia de sus células, sirve para dar solidez general al cuerpo vegetativo. En general su función es que son metabólicas, sintetizadoras y almacenan productos orgánicos. Existen diferentes tipos de células parenquimáticas. Empezaremos hablando del parénquima clorofílico. Este es el tejido fotosintético. Los cloroplastos se encargan de captar la energía lumínica transformándola en energía química. Pueden encontrar en este canal más videos acerca de explicaciones como fotosíntesis y más temas vegetales. También se le suele llamar mesófilo, y en las hojas se va a diferenciar en parénquima en empalizada. Este es el tejido que no deja espacio extracelular entre sus células, o sea que son contiguas. Tiene muchos cloroplastos y vacuolas. Es el principal donde se realiza la fotosíntesis y se localiza en el haz de la hoja. Por otro lado, localizado en el embés de la hoja, tenemos al parénquima lagunar o al mesófilo esponjoso. Este, por el contrario, sí presenta espacios intercelulares entre sus células. Si observamos en la imagen, podemos observar ciertos elementos como el haz de la hoja, la epidermis, bajo de ella el parénquima en empalizada, donde observamos que casi no presentan espacio extracelular sus células. Bajo de este está el mesófilo esponjoso, donde observamos que sí hay mucho espacio extracelular entre sus células. Ahí podemos ver el embés de la hoja, donde se encuentran los estomas. Encontramos ciertos elementos como el xilema y el floema, y de esto se hablará más adelante. Nuestro tejido parenquimático también es de reserva, y aquí sus células sintetizan y almacenan diversas sustancias como azúcares, almidón, lípidos, entre otros. Y se va a encontrar muy abundante en raíces, tallos y semillas. El tejido parenquimático también puede almacenar agua. A este se le va a conocer como parénquima acuífero. Son células grandes, contienen una gran vacuola y mucílagos. Es muy abundante en tallos y hojas de plantas suculentas. El mucílago va a aumentar la capacidad de la célula de absorber y retener agua. El mucílago lo podemos ver cuando cortamos algún maguey o algún nopal y esa babita que se nos queda muy pegada se le llama mucílago. Por último vamos a tener al airénquima, que este parénquima funciona para facilitar la aireación en órganos que se encuentran en ambientes acuáticos. Permite que los órganos floten. Se encuentran comúnmente en angiospermas acuáticas. Sus células son de forma variada y frecuentemente estrelladas o lobuladas, como vemos en la imagen.
dejando espacios intercelulares muy grandes. Si quieres saber qué son angiospermas y diferenciarlas de otras plantas, revisa los videos que están en este canal. Bueno, nuestro tejido parenquimático puede estar asociado a tejidos de conducción. Sirve tanto para el almacenamiento de sustancias de reserva como para el transporte, y se localiza formando radios medulares y también filas verticales en floema y xilema. Por último, hablaremos de tejidos vasculares. Empezaremos hablando de xilema. Lo poseen plantas vasculares y está formado por células muertas. Sus células son tubulares y alargadas y se encargan del transporte de agua y los minerales en sentido unidireccional, desde las raíces, donde es que se absorben, al resto de la planta, en forma ascendente, y también va a proporcionar un soporte mecánico. Este tejido se caracteriza por estar compuesto con grandes cantidades de lignina. Recordemos que es una sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas células vegetales, que les va a dar dureza y resistencia, y hace que el tallo adquiera un poco de grosor. Sus dos principales tipos de células son las traqueidas, que son células alargadas y delgadas, fusiformes, con pared secundaria lignificada. Su función primaria va a ser la de conducción, y su función secundaria la de sostén. Por otro lado tenemos los elementos de vaso, que son más anchos y más cortos. Tienen la pared más delgada y poseen perforaciones que permiten el paso del agua. Estas células se van a unir longitudinalmente para formar tubos llamados vasos. En ellas el agua circula vía simplasto. Esto es un transporte por interior de la célula, y es el principal tipo celular conductor del xilema en angiospermas. En la diapositiva podemos observar una tabla donde se encuentran los tipos celulares y la función que cada uno va a tener. Revisemos el origen meristemático del xilema primario y secundario. El primario proviene a partir del procambium. Recordemos que el procambium es un meristemo primario. Y nuestro xilema secundario se va a desarrollar a partir del cambium vascular. El cambium vascular es un meristemo secundario. Por ende, es un tejido meristemático específico de plantas leñosas, situado en la corteza. Recordando un poco la función principal del xilema, es transportar agua, sales y minerales y otros nutrientes desde la raíz hasta el cuerpo y hojas de la planta. Su función secundaria es la reserva de minerales y de sostén. Para finalizar, hablaremos del último tejido vascular, llamado floema. Este está íntimamente asociado al xilema, formando el sistema vascular. Son células vivas en la madurez. Es el tejido conductor encargado del transporte de nutrientes, especialmente los azúcares, o sea, los productos de la fotosíntesis. Existen dos tipos de floema. El primario, que se encuentra asociado al xilema primario, ubicado en la periferia del tallo, y el floema secundario. Se origina en el cambium y constituye los haces que se originan a partir del procambium. Nuestro floema primario se diferencia en protofloema 1, como lo vemos en la primera imagen, el cual madura en las partes de la planta que está creciendo, y también se diferencia en metafloema, que vemos en la imagen 2. Se diferencia más tarde su maduración completa cuando el órgano ha terminado su crecimiento en longitud. Nuestro floema secundario, ubicado en la periferia del tallo o raíz, posee un sistema axial y radial que se continúa con el xilema secundario a través del cambium. A continuación se muestra una tabla donde vienen los tipos celulares y su función. Tenemos al grupo de elementos cribosos que lo componen las células cribosas y miembros del tubo criboso, que su función es la conducción de nutrientes orgánicos a larga distancia. También tenemos el grupo de elementos esclerenquimáticos, que se compone por fibras y esclereidas. Estos tienen una función de sostén y a veces de almacenamiento de azúcares. Otro grupo son los elementos parenquimáticos. Aquí los tipos celulares pueden ser células acompañantes, células albuminosas, células parenquimáticas axiales, células parenquimáticas radiales. Su función va a ser cargar y descargar tubos cribosos, el traslado radial y el almacenamiento. Como último grupo tenemos a los elementos glandulares e idioblastos, que su función va a ser la de secreción y depósito. En las plantas vasculares que no tienen semilla y en las gimnospermas, los azúcares y nutrientes orgánicos se van a transportar por células cribosas. Estas son largas y delgadas. Por otro lado, en las angiospermas se transportan por miembros del tubo criboso, que son células vivas, sin núcleo. No contienen ni ribosomas ni vacuola. Tienen paredes terminales de los miembros del tubo criboso, a lo que se llama placa cribosa.
Estas tienen poros que facilitan el paso de los nutrientes. Al lado de cada tubo hay una célula no conductora que se le conoce como célula acompañante. Está conectada al tubo criboso por plasmodesmos. El núcleo y los ribosomas de la célula acompañante pueden servir a las adyacentes del tubo criboso. También pueden ayudar a cargar los azúcares en los miembros del tubo criboso. En esta imagen podemos resumir el movimiento que va a tener el xilema y el floema. Como vemos, el xilema va a transportar el agua y los minerales en forma ascendente, desde las raíces al resto de la planta, y el floema va a transportar los productos de la fotosíntesis de forma descendente. Como vemos, ambos son movimientos unidireccionales. En el corte que observamos en pantalla podemos ver a la epidermis seguida del colénquima. Después, por el parénquima cortical, observamos también fibras de esclerénquima. Tenemos un parénquima medular que abarca gran magnitud del tallo de nuestro girasol. Y observamos los tejidos vasculares, el xilema y el floema. En esta imagen se muestran igual nuestros tejidos vegetales, conformados de la misma manera. Aquí finaliza este video de tejidos vegetales. Espero les haya quedado claro. Si algún tema no les quedó claro, pueden revisar en el material de apoyo que se estará mostrando en este canal o en la página de Facebook. Ahí pondremos libros y links a páginas donde se pueden meter para repasar. Te recomiendo que veas todos los videos que están en este canal, te servirán mucho si vas a concursar en la Olimpiada.